Dicen que guerra avisada, pues yo les avisé al principio, de que el Evangelio hoy no era nada fácil y que es una palabra que hay dos opciones: o la dejamos pasar por al lado y no le hacemos caso, y como dije el fin de semana pasado, nos concentramos en lo menos importante, o la recibimos y empezamos a pelearnos con ella, lo cual es bueno, porque significa que está haciendo algo en nosotros y nos está cortando, como dice San Pablo, la espada de doble filo. Así que no tengamos miedo si la recibimos, la escuchamos y empezamos a luchar con la palabra, incluso luchar con uno mismo. El texto que acabamos de escuchar en esta tarde es la continuación del Evangelio del domingo pasado, también se los mencioné. Comenzaba el texto de las bienaventuranzas de Lucas, muy diferentes en todo sentido a las de Mateo. En Lucas son solamente 4 bienaventuranzas y van acompañadas de algo que Mateo eliminó, que son los 4 ay de ustedes, que son las 4 denuncias. Y lo que continuaba, yo lo dije el domingo pasado, lo que pasa que fueron las misas de la mañana las que celebré, que lo que continuaba a esas bienaventuranzas es lo que escuchamos hoy, y es realmente lo que podemos llamar la regla de vida, la forma, por así decirlo, en que un discípulo o discípula de Jesús de todos los tiempos tiene que abrazar. En otras palabras, nuestra identidad cristiana no está en solamente lo que decimos que creemos ni lo que ritualizamos, sino en una forma específica de vida, una forma de ser, una forma de hacer, una forma de vivir, una forma de pensar, de sentir, de responder, propia de un discípulo de Jesús. Y yo les decía el domingo pasado en nuestra carta de presentación, es el ID. Tú eres cristiano, yo soy cristiano y cristiana, pues mira, esta es mi ID. No es el certificado de bautismo, ni las veces en que fui a misa el domingo, sino cómo he vivido yo concretamente esto que Jesús nos presenta hoy. Y les decía que es una respuesta muy específica a situaciones muy específicas en la vida a la que hoy Jesús nos presenta. Cómo respondemos al odio, cómo respondemos a las heridas, a los insultos o a la violencia, a la misma injusticia, a lo propio, cómo respondemos. A mí me vinieron a la mente dos pensamientos mirando este texto. Esto es algo que hemos escuchado tantas veces en nuestras vidas, y dos ideas vinieron a mi mente. La primera, que el primer propósito de Jesús es que si tú y yo queremos sanar nuestras historias, nuestros caminar, si queremos sanar resentimientos, odios, heridas que la vida nos ha ido marcando en el camino, tenemos que empezar a vivir esto. Esto es una llamada realmente a la sanación, Suena que es una llamada a sufrir más todavía, y es al revés, es una llamada a la sanación. Y la segunda pregunta que me surgió fue, pues, ¿qué quiere alcanzar Jesús con este texto, con esta forma de vida que nos presenta? Bueno, sanar resentimientos, vamos a empezar por ahí, sanar heridas, sanar recuerdos, todas esas cosas que nos va envenenando el alma y la psiquis, el corazón. ¿Cómo hacer esto? Pues vamos a empezar por ahí, y hay que mirar a la primera lectura de hoy. La primera lectura de hoy presenta al futuro rey David, y él es quien nos inspira hoy realmente. Y es un relato que escuchamos donde a David se le presenta la segunda oportunidad de matar a Saúl, el rey, un rey egomaníaco, un rey violento, un rey sin ningún tipo de moral. Es la segunda vez. La primera vez que David tiene la oportunidad de matar a Saúl, lo escuchamos hace varias semanas atrás en la misa diaria, y es un texto muy curioso. Está en la primera carta, el primer libro de Samuel, en el capítulo 24, donde el autor dice que estaban en el campo de batalla David y Saúl, y Saúl pues tiene que ir a hacer algo muy humano, tiene que ir al baño.
La Biblia habla de todo, por cierto, incluso de eso. Aquellos que hagan misa diaria, no sé si se acuerdan de ese texto. Y pues Saúl se mete en una cueva a hacer sus necesidades biológicas. Lo que pasa es que Saúl no se había dado cuenta que al fondo de la cueva, en la oscuridad, estaba escondido David con un grupo de soldados. Y los soldados le dicen a David: oye, ahora que está en una situación tan vulnerable Saúl, mátalo. Y David da la misma respuesta que dio hoy en el texto. Dice: ¿quién soy yo para matar al ungido de mi Señor? Lo que voy a hacer es que calladito me voy a acercar en la oscuridad y le voy a cortar un pedazo de su manto. Y eso es lo que hace. La segunda oportunidad aparece hoy. Ya en el campo de batalla, es de noche, Saúl está dormido, se acerca a David con unos cuantos soldados y los soldados le dicen: mira, tiene la lanza de él a su cabecera, lo único que tienes que darle es un solo golpe y lo puedes matar ahí mismo. Y David da la segunda respuesta otra vez: ¿quién soy yo para matar al ungido de mi Señor? Y lo que hace es que, igual que en la primera historia se llevó un pedazo del manto, ahora se lleva la lanza y el jarro de agua. Estas historias son el fondo o el telón de fondo para el evangelio que escuchamos hoy. La decisión de David de no vengarse y matar a su enemigo en ese momento sirve como el telón de fondo. Porque lo que yo decía la semana pasada, mirando las bienaventuranzas y mirando este texto, porque me hice referencia a ellos, para el discípulo y la discípula de Jesús de Nazaret, que ha optado seguirlo fielmente, ha optado la persona de Jesús, la visión de Jesús, la forma de pensar de Jesús, de sentir de Jesús, hay una realidad. Para ese hombre o mujer que deciden seguirlo, no hay espacio, no hay una opción por la venganza y por el odio ni el resentimiento. No nos podemos dar el lujo, por mucho que lo sintamos, el discípulo, la discípula de Jesús no puede abrazar esa forma de vida, tiene que trabajar en eso. Ahora, claro, la pregunta del $1.000.000, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vivimos esto? Les voy a dar una respuesta que ustedes van a decir: ¿pero qué es esto? Pues simplemente haciéndolo, gente. La única respuesta que hay para cómo hacer esto es comenzar haciéndolo. ¿Y qué quiero decir con esto? El perdón, igual que el amor, es una decisión. Es una forma de vida. Jesús se aleja totalmente de los sentimentalismos. Jesús nunca marca el amor ni el perdón como un sentimiento, porque los sentimientos y los afectos cambian constantemente, fluctúan. Y una espiritualidad que está construida solamente en lo que siento y en mis afectos se nos derrumba tarde o temprano. No tiene solidez ninguna. Es una decisión de nuestro interior perdonar y amar. Es un hacer, el perdón es un hacer. Y se requieren dos cosas: se requieren una fuerza de voluntad y un deseo enorme, férreo, y se necesita aún más una buena dosis de la gracia de Dios y de la vida de Dios en nosotros. Pero las dos cosas se necesitan. Es imposible empezar a perdonar y amar profundamente si yo no deseo perdonar. Es que mi mismo pobre Espíritu Santo puede hacer nada, porque yo tengo que desear perdonar y yo tengo que desear no vengarme, yo tengo que desear pasar la página. Entonces el Espíritu construye sobre ese deseo tuyo y mío y nos da la gracia de poder hacer. Se necesita desear construir un mundo nuevo y se necesita desear perdonar y amar al enemigo y pasar la página. Ahora, David no es tonto, lo hace con prudencia, porque en los dos textos, cuando corta el pedazo del manto en la cueva y cuando hoy le quita la lanza y el jarro de agua, David se los enseña a Saúl, ¿dónde? De lejos. De lejos se coloca en lo alto de una colina y le dice: mira la lanza y mira el pedazo de tu manto, te pude haber matado y no te maté. David no es tonto.
David lo que quiere enseñarle a Saúl, no que él es mejor, eso es una guerra de egos. David lo que le quiere enseñar a Saúl que hay una forma diferente de vivir ante la violencia y el odio y el resentimiento. Y aquí es donde entra Jesús de Nazaret y toma la batuta, por así decirlo. ¿Qué es lo que quiere alcanzar Jesús? Esa era mi segunda pregunta. La primera era que si queremos sanar, tenemos que empezar a perdonar aunque me cueste. Yo tengo que de alguna forma desearlo. Y ese deseo se lo entrego a Dios. ¿Pero qué busca Jesús? Jesús lo que busca es que sus discípulos y sus discípulas, inspirados por su propio ejemplo, construyan un mundo diferente. Construyan, por así decirlo, una realidad alternativa. Y Él le puso un nombre a eso. Lo llamó el reino de Dios. Y el reino es de Dios, pero necesita gente que lo construya con Dios. El odio y la venganza y la muerte son el antirreino. La soberbia, el orgullo, las injusticias, los prejuicios son el antirreino. Y el discípulo lo que hace es abrazar el reino y dejar a un lado y luchar contra el antirreino, todo aquello que realmente no es propio de Dios. Y eso no es fácil, gente, porque es mucho más fácil dejarnos llevar por el antirreino que enfrentarse al antirreino y abrazar la propuesta de Jesús de Nazaret. No es fácil y a veces es incluso doloroso. Incluso a muchos les puede costar hasta la vida. En el momento en que deciden no abrazar el antirreino y prefieren abrazar el reino de Dios. Nuestro continente está marcado de cruces, de gente que ha decidido abrazar el reino de Dios y de una forma muy profunda y muy sencilla rechazar todo aquello que es el antirreino de Dios. Venganza, odios, soberbia, orgullo, injusticia, explotación, prejuicios. Lo más trágico que le puede pasar a un discípulo de Jesús es que termina siendo igual que su enemigo. Cuando actuamos exactamente igual que aquellos que llamamos nuestros verdugos, esa es la gran tragedia entonces. Porque Jesús nos dirá lo que dice hoy en el Evangelio. ¿Qué virtud hay entonces? Porque hasta los pecadores y paganos perdonan a quienes perdonan, aman a quienes los aman y prestan a quienes los prestan. El cristiano, el discípulo, tiene que optar por una forma totalmente diferente y no se puede convertir exactamente igual en su verdugo, porque terminamos iguales y yo diría que hasta peores muchas veces. Hoy Jesús te hace a ti y a mí una pregunta y una pregunta muy fuerte. ¿Qué ruta decides caminar? ¿Qué ruta decido yo tomar? Una, la del reino, la de la vivencia y la práctica de esto que Él nos presenta hoy, por difícil y doloroso que sea, porque esto es abrazar la cruz en su más profundo sentido, a la larga nos va a hacer hombres y mujeres muy libres y a la larga nos va a traer una profunda paz y nos va a hacer interiormente gente que no está amarrada a estas historias. Repito, trabajar en esto cuesta mucho y es doloroso, es la cruz. Tomar el otro camino, dejarme vencer por el resentimiento, por el odio, por las heridas, por las memorias, pues nos irá envenenando el alma poco a poco y nos hará sentir quizás muy fuertes cuando en realidad nos está debilitando enormemente y terminamos siendo hombres y mujeres amargados. Tenemos dos opciones, gente. Abrazar esto que el Evangelio nos presenta o tomar la otra ruta del antirreino, convertirme exactamente en mi verdugo y termino siendo entonces el hombre más infeliz y la mujer más infeliz del mundo, porque no tenemos ni paz ni libertad. Así que hoy le pedimos a Cristo Jesús que nos dé la gracia de trabajar con nuestros deseos, nuestras ganas,
que nos dé la gracia de poder trabajar con nuestra fuerza de voluntad. A fuerza de voluntad sola no llegamos muy lejos, pero con su gracia y una buena dosis de voluntad podemos. Y podemos liberarnos de todo esto que nos aplasta y que no nos deja ser felices.